el tema que venimos comenzando la otra vez, igualmente para aquel que no haya asistido, quédese tranquilo, porque en realidad no es que hay que entender lo anterior para entender lo que viene ahora, porque todos los temas están relacionados y funcionan como si fueran en forma independiente. No haría falta ver lo anterior. Les recomiendo a aquellos que tienen tiempo o que pueden, miren los cursos, que va a venir bien. Como digo, aprovechemos que son todos gratuitos. Bien. Entonces, vamos a comenzar hoy, ¿no?, con el tema del estrés, cómo el estrés activa mi viejo yo. Y voy a agregar dos elementos que son fundamentales y que a veces no se percibe y están interactuando en nosotros, que es la esperanza y el miedo. Que son dos actores silenciosos y que interactúan para ser un potenciador del estrés de una manera increíble. Pero vamos lentamente, ¿no? Desarrollando primero el concepto de estrés, ¿no? El estrés no es nuestro enemigo. Esto tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que no es malo, no es algo negativo, porque en definitiva es una respuesta que da el cuerpo y luego la mente. Eh, es un sistema biológico perfectamente diseñado para protegernos y movilizarnos. De hecho, lo hemos adquirido desde el inicio de la humanidad y lo seguimos teniendo encima. No fue un sistema que se fue perdiendo. Inclusive más, se fue adaptando y ahí es donde vamos a tener que trabajar. Y a veces esa adaptación no fue tan noble. Vamos a mirar la parte positiva del estrés, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, uno va cruzando la calle, viene un auto y uno reacciona rápido. O sea, que es justamente para que no me atropelle. Eso va a ser estrés, es un impulso. Eh, ahora, si ese estrés lo sigo teniendo y empiezo a filosofar la vida con ese estrés, ahí es donde empieza el gran problema del estrés. Porque no es correcto y no es bueno que esté encendido el estrés todo el día. El tema es que la sociedad en la cual nos toca vivir hoy nos lleva a que esté encendido todo el día. A veces es cuestión de ver en la naturaleza, ¿no? Cuando animales carnívoros persiguen a algún animal, por decirlo así, vegetariano, y obviamente el carnívoro se alimenta de ellos, el animal lo observa, sale, huye, y cuando terminó esa persecución, y pensemos que terminó bien, que ese animal carnívoro no logró obtener su presa, ese animal que era perseguido rápidamente sigue comiendo. O sea, vuelve a hacer lo que estaba haciendo, que posiblemente era alimentarse previamente a la persecución. Bueno, nosotros en eso nos adaptamos mal. Ante una situación de estrés, lo seguimos manteniendo. La idea es trabajar de qué manera desactivarlo. Voy a recordar un poquitito cómo funcionaba el sistema, ¿no? Nosotros tenemos una parte del cerebro, la amígdala, ¿sí?, que es el detector de la amenaza. No son lo mismo que las amígdalas que todos conocemos, amígdala cerebral. Cuando aparece un peligro, ejemplo, el del auto, se activa una alarma. Rápidamente el eje hormonal empieza a funcionar. Y el eje hormonal que estamos hablando es aquel
que libera cortisol, aquel que libera adrenalina, el cual son elementos químicos que me permiten pelear, huir o congelarme, que también es un sistema defensivo. Este último es como que fue estudiado últimamente, ¿no? Porque que se creía que solamente la amígdala era para huir o atacar, pero también congelarme era parte del sistema de ese eje que estamos explicando. Ahora, en paralelo, cuando se activan esos sistemas, nuestra, digamos, región de la corteza prefrontal, que es la corteza lógica, que es la corteza que a mí me hace fuertemente razonar, justamente, paralelamente, entra en segundo plano, empieza como a desactivarse, o sea, es más intuitivo, instintivo lo que hacemos cuando se activa ese eje. Y obviamente, para cerrar todo el funcionamiento, se activa el hipocampo y regiones del cerebro que están conectados a él, que lo que hace es utilizar la memoria, ¿sí? Y ahí está el punto. El hipocampo y regiones cerebrales, usar la memoria significa utilizar viejos procesos o viejos programas para tratar de tener una respuesta. No es que vamos a tener una respuesta nueva, en tanto y en cuanto el prefrontal esté disminuido. Por eso reaccionamos como antes. Por eso reaccionamos con lo que tenemos grabado. Vamos a llamar, para poner una terminología, ese famoso yo antiguo. Justamente son esas versiones nuestras en donde tengo un sistema de reacciones muy conocidas, en donde obviamente me lleva a un sistema defensivo, o a un sistema de me callo y soporto, o un sistema de voy a complacer a los demás, o un sistema de soy el explosivo, son todos sistemas, o todos guiones, que ese viejo yo ya tiene adaptado en el ser. Entonces, esa estructura, esa combinación de sensación corporal, combinaciones de pensamientos, emoción, a todo eso nosotros le vamos a llamar programas y activados cuando ejecutan. Muy importante comprendernos que todo eso fueron estrategias de supervivencia, que en algún momento lo aprendí. Quizás de muy pequeño en forma indirecta, porque mis padres, abuelos, familias me lo fue enseñando, y ahí sí el inconsciente fue aprendiendo. O fue una herramienta que desde esa mezcla lo fui adquiriendo cuando era pequeño, cuando fui creciendo en la diaria, en las relaciones que he tenido con ese objeto externo, que puede ser persona o objeto en sí. Y que de alguna manera, es muy importante comprender esto, fue una estrategia y que a mí me sirvió o creía que me sirvió. Y digo creía porque está lo que se llama realidad psíquica, que en definitiva es mi realidad. Y si yo creo que me sirvió, para mi cerebro, sirvió, aunque no haya servido. Entonces, primero comprender que fue un sistema utilizado, que en esa etapa quizá me fue eficaz, pero que en esta etapa claramente no lo es. En definitiva, lo que estoy diciendo es que no funciona el famoso modo antiguo cuando se activa el estrés. Y el modo antiguo es antiguo.
nosotros vamos evolucionando, inclusive por la misma edad. No es la misma acción cuando tenía 10 que cuando tengo 20 o que tengo 50. Lo interesante que desde el programa en sí es el mismo, adaptado a esta etapa o esta edad. Em, Nuestro modo antiguo ya lo conocemos. Hay un modo antiguo que es justifico y echo culpa afuera. Hay otro modo antiguo que es soy del desconfiado y desconfío de todo o cuestiono todo. Está el modo antiguo de ante una amenaza subo el tono de voz, grito, ataco. Cada uno tiene un modo antiguo. Y si uno observa, el estrés es el activador de ese modo antiguo. Entonces, y acá sí vamos a tratar de ver un poquitito más fino este proceso, ¿sí? La primera pregunta que uno se haría decir, bien, Claudio, hablaste de esperanza y miedo. ¿Y dónde estaría entrando esto, no? Y si uno empieza a escarbar finamente, vamos a encontrar algo asombroso, que están alimentados por lo que espero y por lo que temo. Siempre los programas están alimentados por lo que espero o por lo que temo. Esperanza y miedo. Entonces, aparecieron en escena la esperanza y el miedo. Y acá sí, vamos a tratar de escarbar un poquitito más esto, ¿no? La esperanza, siempre focalizada en ese resultado específico, me lleva a un futuro idealizado. Tengo un futuro que idealizo, como digo, muchas veces consciente, pero a veces inconsciente, ¿sí? Cuando pase tal cosa voy a estar bien, más o menos palabras por ahí, o cuando realice tal cosa voy a sentirme en paz. Esperanza, ¿sí? La esperanza. Y acá agrego algo. Fíjense que en este siglo XXI y desde distintos sectores, hasta te dicen, nunca pierdas la esperanza. Y estamos diciendo, wow, sí, cuidado con la esperanza. La esperanza es distinta a la fe. Aclaro esto que es muy importante. Hablar de esperanza no es lo mismo que hablar de fe. La fe sí es muy importante tener fe. No es lo mismo que esperanza, que esperar esperanza. Entonces, la esperanza es el futuro idealizado. El miedo, justamente cuando se fija uno en ese resultado negativo, en donde también juega en ese futuro, pero no idealizado, sino catastrófico. Si pasa esto o si pasa lo otro, me arruina o me arruino, o voy a tener dolor o voy a tener sufrimiento. Lo importante de esto es ver cómo esperanza, miedo, me sacan de vivir del presente. Y los dos casos son generadores de estrés. Por lo tanto, tengo un estrés activo 24 horas. La esperanza está de un lado, el miedo está del otro. Y a veces desde la confusión uno cree que es una polaridad. En realidad es lo mismo. La esperanza tiene su sombra, que es el miedo. Siempre que hay esperanza, hay miedo. Siempre. Por lo tanto, es su sombra. Si uno tuviera que dar una definición
linda también, linda para que uno tenga un concepto. O sea, la esperanza sería estrés con brillo. El miedo sería estrés disfrazado, incógnita. Entonces, muy importante comprender que es el mismo mecanismo, no son dos cosas distintas. Eh, Son dos movimientos de un mismo mecanismo. Entonces, acá está la esperanza y el miedo, ¿sí? Entendamos que, primero y principal, hablamos de ser consciente de esto. Hay una realidad concreta. Eliminar la esperanza, eliminar el miedo, no sería algo tan coherente explicarlo. Saber cómo funcionan me hace tener la herramienta necesaria para que no entre en el sistema automático del antiguo yo. Trabajar, eliminar la esperanza y el miedo, bueno, estaríamos en una etapa evolutiva que creo que los que estamos acá está como difícil, por decirlo así. Ahora, entender cómo funciona la esperanza y el miedo van a hacer que los ejes de atracción y rechazo no se activen. Ahora, ¿qué son esos ejes de atracción y rechazo? La verdad son ejes muy humanos, lo tenemos todo. Para comprender cómo funcionan, ¿no? Tenemos el eje de quiero ganar algo, temo perderlo. El otro eje, ¿no? Quiero que las cosas sean agradables, temo las cosas incómodas o dolorosas. El otro eje, quiero que me aprueben, temo que me critiquen. Y el otro eje, quiero que me vean, quiero que me valoren, temo pasar desapercibido o desvalorizado. Si ustedes observan, si no estamos en todas, estamos en todas. Alguno de estos 4 ejes puede ser más preponderante en mí que otros, pero todos tenemos un poquito de todo. Bueno, esto lo está haciendo justamente lo que venimos hablando, esperanza y miedo. Ahora, para que uno, digamos, en el aquí y en la ahora, ¿sí? Primero tengamos claro que esto me hace que tenga un estrés permanente y eso es complicado. Tengamos claro que estoy generalizando el estrés también y el estrés tiene 2 tipos, eustrés y distrés. Yo estoy hablando en el estrés estoy englobando lo que es el distrés, que es lo que no me hace bien a mí. El eustrés va por otro lado y no es el tema. Entonces, yo les digo, ¿no? Como para que uno haga un ejercicio casero, un ejercicio de los que están acá, ¿no? Pensemos esto, ¿no? ¿En qué área de la vida estoy esperando algo? Tómense unos segundos para pensar. ¿En qué área de la vida estoy esperando algo? Ahí está la esperanza. Fíjense, a ver. Y ahora, ¿qué miedo escondido, oculto, está detrás de esa esperanza? Piénsenlo. Habrán observado que van de la mano esperanza y miedo. Y habrán observado fuertemente que la atención se fue del presente. Entonces los viejos programas se están activando en ese instante. Vamos a recordar esto que no es poca cosa si ya lo tenemos incorporado, ¿no?
El proceso que en forma automática hacemos es, hay un estímulo, esperanza, miedo, el estrés y el programa que se activa. El estímulo puede ser externo, ¿no? Un mail, un mensaje, un gesto, una noticia. Eso sería el estímulo. Esperanza, miedo, ese proceso automático que se activa, ¿no? En donde ojalá esto sea así, ojalá esto no ocurra, temo que pase esto, ¿no? Ahí tenemos esperanza, miedo. El estrés, esa lectura que he tenido, ese inicio, me va a generar una activación del cuerpo. Me tenso la mente y obviamente aparece el programa. El programa que dice algo, que activa algo, que va diciendo algo. Y ese pico de estrés me lleva a los peores lugares. Justamente ese pico de estrés lo que hace es apagar el frontal, el hemisferio frontal. Acá es importante comprender en todo lo que venimos viendo hasta ahora que, primero, yo no puedo eliminar la esperanza y el miedo, pero sí puedo entender que son activadores muy fuertemente de este estrés. Tengo que ver cómo funciona y qué palanca. Luego, entender que el estrés tampoco es el villano de la película. Recordemos que es algo natural que nos sirve o nos sirvió para la supervivencia, ¿sí? Muchas líneas, el estrés y el miedo son golosinas, ¿sí? Que a uno le gusta consumir para no vivir el presente y gasolina del estrés. Entonces, ahí es donde realmente debo enfocar y debo empezar a transformar. Vamos a recordar esto de los 4 grandes ejes que cuelgan entre la esperanza y el miedo, que este es el punto. Son 4 ejes que la esperanza y miedo, ¿sí? Nos activan, ¿sí? Vamos a observar y lo digo directamente en palabras, sí. 4 ejes lo nombré antes, pero ahora voy a ser más directo. El primer eje es ganar, perder. Ganar, perder. El segundo eje, agradar, desagradar. Tercer eje, aprobación crítica. Y cuarto eje, importancia y relevancia. Vuelvo al primero. ¿Quién no quiere ganar? Espero avanzar, que esto salga bien. Perder. Temo fracasar, temo perder, temo que salga mal. Agradable, desagradable. Espero sentir una sensación linda, que viva cómodo, que viva con placeres, que viva fácil. Cosas, inclusive hasta con alimentación y lo que sea. Temo el dolor, temo la incomodidad, temo la frustración, que todo eso es desagradable, el sufrimiento. Aprobación crítica. Espero que me acepten, espero que me valoren, espero que me reconozcan. Crítica. Temo que me rechacen, temo que me critiquen, temo que me descalifiquen. El cuarto, importancia y relevancia. Espero ser alguien en la vida, ocupar un lugar, dejar huella. Importancia. Y relevancia. Temo pasar desapercibido en esta vida, ser reemplazable, no ser nada importante. Díganme si en esos 4 ejes no nos estamos moviendo. 4 ejes de los cuales nos movemos. Y nos movemos con la esperanza y el miedo y el temor. Ahora, cada uno de estos ejes genera un guión, como si fuera una película. Y lo cumplimos ese guión. Ahora, vamos a ir a profundizar este guión, pero de esos 4 ejes que nombré, yo haré un momento reflexivo para uno, ¿no? Porque los 4 funcionan en nosotros, pero hay alguno, o uno por lo menos, que es más fuerte. Entonces mi pregunta sería,
¿Cuál de esos ejes te engancha más? Ganar, perder, agradar, desagradar, aprobación, crítica, que seas importante o relevante. ¿Cuál de ese eje te atrapa más? Tómense unos segundos y piensen, sientan. Ahora, otra pregunta, ¿no? Para que uno observe. ¿Qué es lo que menos soporto perder de esos ejes? Lo que menos soporto perder. ¿Sí? Bueno, fíjense ahí, ¿no? Cómo funciona. En el primero, obviamente, está la esperanza. Y ahí la esperanza se va a mover fuertemente. En el segundo está el temor. Ahora, somos a veces, uno diría, de manual. ¿Por qué cumplimos un rol? Porque si ustedes observan en la vida, yo tengo un rol, todos tenemos un rol, cumplimos un rol. Y cada uno se da una narrativa de ese rol. Después, desde ese rol, los demás también tienen un rol. Fíjense, rol este cumple ese rol, ese cumple ese rol. Dentro de esos roles hay cosas que deberían pasar y cosas que nunca deberían pasar. Así de simple funcionamos. Ahora, los roles desde la psicología hay muchos, algunos son más conocidos que otros, yo voy a utilizar los más típicos, ¿no? Está el rol, por ejemplo, o el guión del perfeccionista, ¿no? Si no hago todo impecable, no valgo. Ese sería, ¿sí?, el guión escrito. Si sale perfecto, estoy a salvo, sale, naturalmente. Si hay un error, soy un fracaso. Ese es el guión del perfeccionista. Internamente funciona así. Está el guión del controlador, ¿sí? Si no controlo todo, algo terrible va a pasar. Ese es el guión. Ahora, si está todo bajo mi mano, estoy tranquilo. Si se me escapa algo, el mundo se cae. Otro guión, ¿sí? El guión del complaciente. Si todos están bien conmigo, estoy bien. Si alguien se enoja o se decepciona, algo en mí está mal. Si me aplauden y están todos felices, eso está bien. Y después queda el guión del evitador, ¿no? Que es tan simple como, em, si no hablo esto o pateo para adelante, zafo. Si lo enfrento, seguro que me va a ir mal y voy a sufrir. Ahora, imagínense que estamos hablando de guiones. Si ese guión lo combino con esperanza y miedo, espero ser aprobado, temo a ser rechazado, espero ganar, temo perder, espero que no me duela nada, temo al mínimo dolor o conflicto. Ahí están los guiones y cómo funciona la esperanza y el miedo en esos guiones. Nosotros vemos al mundo filtrado por nuestros guiones, o sea, no tenemos una percepción realista. Nosotros, los guiones que estuve nombrando, nos dan algo que se llama distintos niveles, pero el más simple de entender, voy a nombrar algunos, es, por ejemplo, la atención selectiva, ¿sí? Que todo lo que pasa lo veo, ¿sí?, desde ese guión, desde ese personaje.
Y lo que va a ocurrir siempre va a confirmar, de acuerdo a la distorsión del lente, mi esperanza o mi miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, dentro de mi guión es que temo la crítica, acuérdense de los 4 ejes, ¿sí? Lo que yo voy a escuchar no son todos los comentarios positivos, es el único comentario negativo que pueden hacer de mí. Aunque me digan 20 positivos, me voy a quedar con el negativo. Distorsión. Puse la atención gracias a ese lente manchado. ¿Sí? Esa es atención selectiva. La atención selectiva hace, justamente por esto que estoy explicando, por el guión, para confirmar mi esperanza o confirmar mi miedo. Lo confirmo aunque esté mal confirmado, quiero decir, ¿se entiende? No es que confirmo y me la acerté, no, seguramente no. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quizá no estuve tan claro. Si, por ejemplo, yo temo la crítica, mi esperanza, miren ahí cómo juega la esperanza, no mío, es que me critiquen. ¿Cómo vas a tener esa esperanza? En el inconsciente funciona así. Entonces, muy bien, Claudio, 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 qué mal. Se cumplió mi esperanza. ¿Se entiende? Miren cómo funcionamos. Ese es el primero. La primera distorsión, por decirlo así, es la atención selectiva. Está la segunda, que se llama la distorsión de la lectura de la mente, tal cual suena. ¿Y cómo funciona esa distorsión? Yo creo, ¿sí? Saber lo que piensa el otro. Sos mago. Bueno, es parte del guión, ¿sí? La mayoría tiene lectura de la mente y sabe lo que piensa el otro. Seguro que piensa que soy un inútil, seguro que piensa que soy un campeón, también, ¿sí? Seguro que está decepcionado. Es decir, lectura de la mente. Aparece la tercera distorsión, ¿sí? Que es el catastrofismo, catástrofe. Llevo todo al extremo. Si esto me salió mal, está todo mal. No, esto salió mal, no todo mal, ¿sí? Y al revés, claramente. Y después está lo que se llama la personalización. Todo lo que está pasando allá afuera lo tomo como mi valor. O no valor, ¿sí? Se atrasó el proyecto, es culpa mía. Oh, no valgo nada. Entonces, fíjense, todas esas son distorsiones. Y claramente, esos lentes son impulsados, si ustedes ven, por la esperanza y por el miedo. Y vos decís, ¿cómo es eso, Claudio? Y por ejemplo, en los ejemplos que estuvimos hablando, espero que se confirme que valgo. Obviamente me aferro a cada aprobación, de lo que hablamos de los ejes, ¿sí? Temo que algo confirme que no valgo. Sobredimensiono la crítica. Y fíjense que ahí están los ejes. Todo eso sube el estrés. Y el estrés genera, ¿sí?, un ciclo no virtuoso en donde cada vez veo peor y sufro. Por lo tanto, ese tipo de mirada no es realista, es una mirada programada. Y cuando el estrés se activa, lo que se activa son mis programas antiguos. Vamos a hacer un ejercicio que va a ser muy interesante para que uno un poco también se observe, ¿sí? Agarren, no ahora que seguramente la mayoría no lo tienen, agarren una hoja y hagan 3 columnas, ¿sí? Dentro de las columnas, la primera columna, ponen un título que es lo que más busco. Lo que más busco. La segunda columna, lo que más temo. Lo que más temo, miedo. La tercera columna, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Para colaborar con el ejercicio. En la primera pregunta, ¿sí?
es lo que más busco, que sería es pensar en una situación de la vida actual, que puede ser trabajo, puede ser relaciones interpersonales, proyectos, lo que sea. Y ahí es hacerse la pregunta, ¿qué es lo que quiero que pase o lo que más quiero que pase? ¿Sí? ¿Qué necesito que salga bien para estar tranquilo? Y ahí escribo. En la segunda columna, lo que más temo, ¿sí? Esa situación que, que me genera temor, ¿no? Este es lo que más temo, ¿no? Ahí poner, si esto no sale bien, ¿qué espero? ¿Qué sería peor para mí en esa columna? Y en la tercera, ¿sí? Es cómo reacciono. Y ahí es, me vuelvo controlador, me vuelvo complaciente, ¿sí? Evito hablar, evito enfrentar, me pongo agresivo, me pongo a la defensiva. Bueno, me voy a adelantar porque no sé si a todos los voy a seguir viendo, así ven en detalle. Tiene que ser muy honesto esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser muy honesto. Lo que quiero decir es que el último guión, me adelanto, no tendría que decirlo, el último guión es uno de los programas que tienen activo ustedes. Programas activos, programas activos. ¿Cómo reaccionan? Ahí van a ver rápidamente el programa. Uno, hay muchos, pero van a ver uno. Bueno, aunque parezca mentira, hemos llegado al final del curso de hoy. Seguramente vamos a continuar porque genera pasión y multitud esto. Y bueno, vamos para adelante, nos estamos viendo y queda como conclusión tarea para el hogar tienen para el próximo curso que vamos a arrancar desde ahí. Gracias.